Hola, ¿qué tal? Empezamos el directo. A ver, ahí nos vemos ella abajo y yo Nos, arriba. sí, al revés. Me veo yo arriba. Hola, doctor Simarro. A ver, que me tapa la... A ver, espera, no, más así. Ahí, ahora. Exacto. ¿Me ves bien ahora? Perfecto. Perfecto. Muy bien, vale. Muy bien. ¿Qué tal? Pues nada, Pues, estamos aquí con el doctor Simarro. Voy a desconectar los comentarios para que se vea bien el doctor Simarro y luego cuando termine su charla los conecto otra vez, ¿vale? muy bien. Bien, lo primero de todo, muchas gracias, doctor Simarro, por aceptar mi invitación. No hay de qué. Sabes que Y cuentas conmigo. muy bien, bueno, empezamos ya la charla. Os cuento, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, bueno, va a hablar el doctor Simarro, yo solo voy a estar aquí un poco de presentadora. El doctor Simarro va a hablar de etiopatogenia y de diagnóstico en lipedema, ¿vale? Voy a presentar un poquito al doctor Simarro, es diplomado en medicina y cirugía cosmética por la Comunidad Autónoma de Barcelona, diplomado en nutrición y dietética por la Universidad de Navarra, diplomado en medicina del antienvejecimiento por la Universidad de Barcelona por la Autónoma, acreditado en medicina estética y cosmética para el Ilustre Colegio de Madrid de Médicos, ¿verdad? Creo que no me he equivocado en nada. Pero bueno, alguna cosa me equivoco, Pero te me voy a decir corrige. una cosa. Todo eso es muy bonito y costó su esfuerzo y su trabajo. Pero lo que más satisfacción me da es que soy el director del Instituto del Lipedema y que llevo investigando y tratando esta enfermedad desde mucho antes que la Organización Mundial de la Salud la reconociese como enfermedad. Y Exacto. hombre, eso me da un orgullo. Ha habido mucha gente que se ha apuntado a ese carro cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que era una enfermedad. Yo ya estaba subido en ese tren muchos años antes, Sí, sí, vamos, es esto investigándolo un y pionero. tratándolo. Pues Bueno, si no le importa, le voy a hablar de tú, ya que nos ya conocemos. nos conocemos hace mucho, hija. Que yo, bueno, para quien no lo sepa, yo hice tratamiento con el doctor Simarro. Tenéis en mi cuenta las fotos de diferencia, 27 kilos, Bueno, y una bueno. diferencia increíble. Así No que eres, cuando no tienes que eres, no cotillarlo, eres, no eres ni la misma. O sea, tu cambio ha no, sido no, soy espectacular. otra persona. Hemos colaborado todos un poco y la verdad es que el cambio ha sido tuyo espectacular, ¿eh? Sí, 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 ahora es que El ya. que te Yo conozca siempre de antes. te recomiendo, el otro siempre me digo, me dicen, pero ¿qué pasa? Que siempre recomiendas. Digo, pues que yo estoy muy contenta. Digo, entonces El no puedo decir otra resultado, cosa. el resultado es lo que manda, la gente lo dice, yo animo a todos mis pacientes a que lo digan, lo bueno o lo malo, lo que Claro, hay sea, que pero, decirlo pero, todo. pero que lo cuenten, porque alguna cosa mala hay, porque salen Hombre, hematomas y alguna porque los cosa pinchazos mala hay, sí, duelen. sí. Entonces, la verdad es la verdad, pero lo bueno por lo malo, yo creo que merece la pena. Sí, sí, merece la pena. Otro día, si le parece bien, doctor Simar, bueno, si te parece bien, que ya no sé, eh, te quiero invitar para que des otra charla solo de lipomesoplastia, para que puedas contar todo, además Me lo de también parece, lo de la máquina nueva Bemer, que tiene muy buena pinta y quiero saber pues, cositas. pues estamos en ello. ¿Sabes lo que pasa? Que es que todo lo que estábamos investigando y que tenía muy buena pinta, ahora con el tema del COVID, hemos tenido que suspenderlo. Pero claro, la aplicación de esta máquina implica un contacto estrecho Mm, y claro, se puede contaminar y no claro, la puedes limpiar con desinfectantes. vale. Ahora estamos probando un invento que puede que funcione, pero Mm, claro, no podemos probar un aparato, por muy bien que nos parezca, y contagiar a alguien. Entonces, claro, claro, de normal. momento lo hemos parado, pero las pruebas que habíamos hecho estábamos como locos. Genial, pues entonces otro día, si no te importa, me encantaría que volvieras y contaras todas esas cosas, porque hay muchas Ya. preguntas de lipomesoplastia y también quiero que se cuenten, ¿vale? Entonces, pues nada, adelante. Yo he cogido algunas fotos de tu web, ¿vale? Por si quieres Sí, contar alguna cosa, por ejemplo, como el signo de la copa y demás, para que la gente lo vea, ya que esto no sí. se pueden poner diapositivas, pero sí que alguna imagen se puede poner. Así que, Si nada, saco yo ya alguna me callo. imagen, si saco alguna imagen en mi ordenador, en la pantalla, podríamos verla. No, 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 aquí no. vale, Por bueno, eso. bueno, Pero bueno, yo tengo pues lo algunas, cuento. entonces si queda Pero es alguna duda, que, pero es que pasa una cosa. A ver, nosotros vamos a publicar dentro de muy poco, pero muy poco, estoy hablando en menos de un mes, un trabajo sobre nuestra teoría
de la fisiopatología del lipedema. Es absolutamente nueva, pero absolutamente es muy razonada y muy razonable. Está basada en hechos científicos y en múltiples trabajos científicos y tiene muchos visos de ser creíble, como cualquier teoría, pues está sujeta a revisión y a comprobación, pero está basada en tantos hechos que yo creo que va a ser muy importante y que va a haber un antes y un después de esta teoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya hace tiempo que pensaba en modificar la página web, pero yo no puedo modificar una página web sin contar la verdad de todo lo que sé. Y yo no puedo contarlo hasta no haberlo publicado, porque tristemente en el mundo científico, pues como en todos, cuentas una cosa y alguien se apropia de la idea y dice que es suya. Y en este mundo el primero que publica científicamente es el que se atribuye, gracias, es el que se atribuye el crédito. Entonces, no hemos querido modificar la página web porque la podría haber copiado alguien. Entonces, es una página Claro, que lleva 2 años desactualizada. Dentro de 2, 3 meses, cuando ya esté publicado el trabajo, cuando esté enviado a publicar, que es que están en plena fase después de haberlo traducido y tal, en 2 semanas debe salir, pues entonces en ese momento modificaré la página web contando claramente todo esto y contando más cosas que no salen en la fisiopatología, pero sí basados en la fisiopatología de nuevos diagnósticos. Esto lo conté en el webinar. Lo que pasa es que sí. Que además el, fue súper interesante. O sea, de hecho, creo que está el enlace para quien no haya sí, visto el webinar. Pues de verdad, doctor Simarro, es que para los mí fue nuevos, impresionante, ¿eh? El webinar, sí, pues impresionante. te lo agradezco. La verdad es que con los signos que hemos desarrollado, puedes diagnosticar lipedemas incipientes. Tú sabes que el lipedema ahora mismo se diagnostica por la vista. Te sobra mucho, tienes lipedema. Pero esos lipedemas, quien a los 40 años tiene un lipedema importante, a los 20 tenía un lipedema leve y no se lo diagnosticaba a nadie. Tú imagínate que esa mujer con 20 años llega alguien y le dice, a ver, que te voy a hacer, además son unas pruebas cortas, en 3, 4 minutos. Mira, ayer o antes de ayer, no, ayer vino a verme una chica médico de familia aquí en Madrid, que tiene lipedema, que se lo ha medio autodiagnosticado y la vi. Y me entretuve un poco por ella, era médico y tal, pero sobre todo médico de familia. Son los médicos de familia los que tienen que aprender el lipedema. Porque es Exacto. que una patología que tiene una prevalencia como la que tiene, que 1 de cada 7 mujeres tiene lipedema. Lo que pasa es que algunas son en un grado tan pequeño que no se los diagnostica. O sea, tienes que esperar a que se ponga mala y enorme para diagnosticarlo. Pues así estamos ahora mismo. O sea, solo cuando estás muy mal tiene usted lipedema. Tú imagínate que los médicos de familia aprenden a diagnosticar el lipedema cuando empieza. ¿Vale? Y mediante un tratamiento mucho más sencillo, porque acaba de empezar, son capaces de pararlo. Eso es lo ideal. Bueno, pues me voy a tirar flores, pero es verdad. Es que eso es lo que hemos conseguido con los nuevos algoritmos diagnósticos que publicaremos también. Lo que pasa es que científicamente no puede ser yo he visto esto, no. Tienes que decir, mire usted, en 200 pacientes que he visto, que además cumplen los criterios anteriores del lipedema, es decir, que estos son los criterios aceptados. Bueno, pues si yo he visto todas estas pacientes, aquellas que tienen los criterios aceptados son en las que voy a ver los nuevos criterios. Y si coinciden, es científicamente que tengo razón. Y eso es lo que estamos esperando, a reunir el número suficientes para hacer una publicación científica. Yo no tengo ningún Claro. problema en contarlo, o sea, los nuevos diagnósticos. Pero lo que tengo que hacer es demostrarlo científicamente para que así los médicos de familia y los angiólogos, que son aquellos que principalmente ven el lipedema, sepan con un diagnóstico sencillo diagnosticar el lipedema. Eso sería, Sí. sería lo ideal y es lo que estamos intentando. Claro, la idea es esa, ¿no? Que mucha gente pregunta, pero voy al médico y me dice que estoy gorda o voy no sé qué, no, no Claro, saben, no, oh, no se conoce el lipedema. De hecho, por eso están aquí estas charlas, esa es la idea de que se difunda, tú se supieras conozca. la cantidad de pacientes que me vienen a mí es que a veces es que se me echan a llorar y me da una pena. O sea, mujeres de 40, 45 años que te cuentan la historia de que han pasado por 14 médicos, que les han puesto dietas, que les han dicho tú estás gorda, dieta, ejercicio. Como el lipedema tiene una tasa metabólica bajísima, no adelgazan. Entonces hacen bien la dieta, pero no les cree nadie. Y han pasado por 8 médicos que le han acusado. Tú no haces la dieta, no haces ejercicio. Y las pobrecillas tienen una enfermedad que precisamente la característica es que no responde a dieta ni ejercicio. Y ya Exacto. están deprimidas
Y encima no les cree nadie, coñe. Y claro, llegan con alguien, conmigo, que conozco la enfermedad y le digo, mira, te pasa esto es una enfermedad, esto es tal. Se ven comprendidas, oye, se me echan a llorar y me dan una pena. De verdad te lo digo. Claro, no, hombre, yo lo entiendo porque a mí también me ha Quien ha pasado pasado por ello lo de entiende. ir de un médico a otro, que te culpen, que digas, es que no lo haces bien, cuando tú sabes que sí lo haces, es que claro, es que eres una vaga, no sé qué, y Sí, por sí, fin sí, llegas a un sí. sitio y alguien te dice, no, no, que no es culpa tuya, que te comprendo, que es normal, que tienes una enfermedad, Exactamente. es increíble. Yo, vamos, cuando dicen, "Ah, Es gracias". alucinante. Pues nada, hija. A mí me encanta cuando viene alguien así y la consuelo y le cuento y no es tu culpa, es una enfermedad, vamos a luchar, vamos a por ella, podemos además. Y hasta ahora, pues te han incomprendido y porque no te han sabido diagnosticar. Por un lado es una tristeza, por otro es una alegría. Y lo que piensas es decir, qué pena que a esta señora no la haya visto yo hace 10 años o hace 15, joder, porque Claro. primero no habría llegado a esto y segundo no tendría esta depresión que lo lleva pasando mal los últimos 20 años de su vida y encima no sabe lo que tiene, pobrecilla. De verdad, me da una pena terrible cuando lo veo y lo veo con una cierta frecuencia. Sí, Bueno, sí, yo que tú, tengo un mis, grado muy tú, avanzado, por tú ejemplo, yo misma, que, cuando claro, viniste, ¿por cuántos médicos habías pasado que te habían madre, dicho todos lo mismo? Estás gorda, hacíate ejercicio. ¿Cuántos? decenas, decenas de ¿Te médicos importa que me voy a y tomar un poquito de café? Es nada, café, no, adelante. no es otra cosa. Nada, yo por decenas de médicos y bueno, de hecho yo me había puesto el balón intragástrico, que evidentemente sí, no funcionó, me lo quité y pesaba 2 kilos más Claro, bueno, dietas, las típicas de cajón de toma 1500 sí, calorías o las que 1200, sacan del cajón, que no te funcionan, porque una dieta de 1200 nada, calorías, el problema básicamente consiste, imagínate que tu metabolismo basal son 1400 kilocalorías, entonces te ponen una de 1200 y tienes que perder por esta diferencia. Pero ¿qué pasa si tu metabolismo está inflamado y está en 800 kilocalorías? Que con una dieta de 1400 o 1200 engordas. Y claro, el médico está acostumbrado, ese médico que te ve, que alguien que tiene un metabolismo normal le pone una de 1200 y baja. Pero no sabe que una persona con lipedema tiene un metabolismo basal bajísimo. Y entonces, una dieta de 1200 para ella es incluso excesivo. Es sí, alucinante. sí, Y sí, claro, tendrías que recurrir a dietas extremas hipocalóricas de 700 kilocalorías o 600 y pasas un hambre de muerte. Y sí, 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 encima respondes poco y mal. Y encima no respondes en piernas. Entonces, es terrible, es terrible. es Hasta que horrible. encuentras a alguien que te entiende y te lo cuenta. Y dices, Pero bueno, cuando alguien te lo cuente, es como que dices, madre mía, cómo, ojalá lo hubiera sabido antes, ¿no? Fíjate que yo soy dentro de lo que cabe, soy joven, que tengo 32 y me enteré de esto con 29, pero digo, es que eso lo llevaba a saber con 15, con 16, o sea, es que me hubiera cambiado mi vida, o sea, pues claro, no hubiera claro. llegado a todo esto. Yo, por ejemplo, que sé que tengo una niña pequeña, yo pienso, qué suerte tiene mi hija que yo ya voy a saber lo que le va a Porque si pasar. lo hereda, tú cuando tenga Claro, 14 o 16 años te vas a poner en ella y vas a evitar que progrese porque lo sabes. claro, Aparte que digo, qué suerte tiene. si Dios quiere y la medicina ayuda, cuando tu hija cumpla esos años se conocerá el lipedema muchísimo mejor que ahora y se tratará mucho mejor que ahora. Ojalá. Y sobre Bueno, todo se cuéntame un prevendrá poquito. el desarrollo. Dime, dime. Cuéntame un poquito, porque para mí, yo siempre recomiendo a todo el mundo, siempre digo, ¿queréis que un diagnóstico? Ir a Simarro, porque le digo, la primera o sea, es gratuita, digo, además, para mí es la más completa, el diagnóstico más completo que Tú suelen lo hacer. sabes, tú Yo lo lo digo, sabes. yo siempre recomiendo, digo, debe pensar el doctor Simarro que yo soy una persona que le mando gente, venga, todo para allá, todo para allá. No, Eh, pues sabes cuéntame un que poquito, el diagnóstico que hacemos es muy, muy completo. cuenta un poquito qué es lo que haces para que la gente que no haya ido sepa cómo lo hacéis allí Pues para que te y hagas que una idea, la primera visita es hora y 20, hora y media, y no cobramos. Que más de uno me ha dicho, oiga, ¿qué le debo? Y digo, no, no, la primera visita es diagnóstica y es gratuita. Luego le plantearemos el tratamiento y usted lo cogerá o no lo cogerá, pero es gratuita. Ya te digo que hay quien me dice que soy gilipollas. Pues no, lo pienso seguir haciendo. La primera visita. escuchar, chicas, la primera vista gratuita, ¿vale? La primera Y visita que lo gratuita. sepáis. Bioimpedanciometría segmental para valorar la distribución de la grasa en el cuerpo. ¿Cuánto es grasa? ¿Cuánto es líquido? ¿Cuánto es masa muscular? Es fundamental porque, mira, no, no os lo puedo enseñar, qué lástima. A ver, tú imagínate un tío de 1,90 que pese 120 kilos, Ujú. que es un gordo o un cachas. Con la misma altura y con el mismo peso existen las dos posibilidades. Tú no puedes determinar
por talla y peso cuál es el peso ideal ni la distribución. Ese que yo acabo de decir, ese cachas de 110 kilos y de 1,80, que para la Organización Mundial de la Salud es un obeso, y realmente es un tío que tiene una cantidad de masa muscular. Eso es un falso obeso. Pues existe la falsa delgada. La falsa delgada es la que está en su peso, pero resulta que le falta masa muscular y le sobra grasa. ¿Vale? Entre esos dos extremos hay muchos. Y tú no puedes diagnosticar cuál es el peso de una persona solo por peso y talla. Y para eso está la bioimpedanciometría, para eso está la plicometría, lo de dos técnicas que hacemos. Para eso está la ecografía. Nosotros hacemos 3 bioimpedanciometrías distintas, una segmental, otra la hacemos de la parte superior del cuerpo para valorar solamente brazos, que esto es importante en el lipedema. Otra la Sí, que hacemos esto, perdón que te interrumpa, es una máquina, ¿no? Que es como una especie como manda, de manda, peso, ¿no? sí, es un Como una peso máquina de peso que te pones los pies y con entonces te manda como una con unos corriente, electrodos que mandan una ¿verdad? corriente que no da calambre, No, cada hambre, no, no, no se nota no nada. lo notas, pero manda una corriente que en función de la cantidad de grasa y de líquido que tienes, el aparato determina la resistencia que ejerce. Y según esa resistencia, determina principalmente el líquido. Pero a partir de unas ecuaciones especiales, determina bastante aceptablemente de cuánto es el líquido, cuánto es la grasa y cuánta es la masa muscular. Con lo cual podemos, pero además segmentalmente significa que me dice cuánto es en cada uno de los segmentos y divide el cuerpo en 5 segmentos. Las extremidades son 4 y el tórax y abdomen es un quinto segmento y nos dice la distribución de la grasa. ¿Qué pasa? Que diagnosticamos el lipedema mucho más efectivamente que un peso y una talla. Pero si Exacto. después, sí, perdón, sí, todo bien. Estaba aquí, vea, Hola, Bea. No me eh, oye. no te oye. No, porque Claro. estamos con los cascos. Pues decía que le llamaban al teléfono, había Sí. cortado la llamada. Bien, pues te decía que con la bioimpedanciometría segmental lo que podemos hacer es saber cómo es la distribución en el cuerpo, cosa fundamental en el lipedema porque te permite saber cuánta grasa tienes en piernas, cuántas tienes en el abdomen y cuánta tienes en brazos. Pero la bioimpedanciometría se le ha achacado que puede tener errores y es cierto, no es absolutamente exacta. ¿Qué hacemos? Pues otra serie de mediciones que nos van a llevar por otros métodos indirectos a saber también lo mismo. Y esos son, uno de ellos, las plicometrías. Hay unos estudios que dependen, que dicen que en función de la masa, la cantidad de grasa que tengas en el pliegue, en este pliegue, que tengas en la espalda, que tengas en ciertas zonas, pues te ayudan también a diagnosticar el porcentaje de grasa. Claro, esas La- son máquinas como pellizquitos en diferentes zonas, ¿no? Para medir la grasa de cada Se zona. llaman plicómetros. Ujú. Y esos plicómetros nos permiten. Ah, oye, te iba a enseñar lo del falso beso porque veo que si se me da un segundín, ¿eh? Un segundo. Vale, venga, Un sí. segundo. No tardo nada. Mirad, esta es la imagen. A ver si se ve bien. Sí, perfectamente, sí. Estos dos individuos pesan Ujú. y miden lo mismo, ¿cierto? Para la Organización Mundial de la Salud, que basa su diagnóstico de cuánto tienes que pesar en el peso y la talla, son iguales. La pregunta es, ¿son iguales? Nada que ver. Claramente no. Este de aquí es un falso obeso, que es el caso que os explicaba antes, ¿vale? Es que una foto es mucho más ilustrativa que Sí, todo lo que pueda contar, y ya lo has visto. cierto. Entonces, lo que te decía con la impedanciometría. Impedanciometría que hacemos de todo el cuerpo, pero luego hacemos específica de brazos y de piernas. Mm. Y luego una general, con la ecografía, con la elastografía, que esta es otra técnica muy nueva y que nadie, yo no lo conozco, presumo de estar muy al día de toda la investigación publicada ahora mismo, no conozco de nadie en todo el mundo que haga elastografía en el lipedema. La elastografía es una técnica muy nueva y no solo es muy nueva, sino que además es muy cara. Es decir, el aparatito de ecografía con elastografía cuesta un pastizal.
La mayoría de gente te diagnostica el lipedema tocando y mirando. No, yo Claro, diagnostico el lipedema con la ecografía y sobre todo con la elastografía. Y me mm, permite definir muchísimo mejor lipedemas incipientes. Gente que tú ves y que no te parece que tiene lipedema porque están muy iniciales. Entre los signos que hemos desarrollado y entre la elastografía, es que pillamos el lipedema desde el principio. Y eso, como te decía antes, es muy importante, porque claro. cuando debes de pillarlo es al principio. Pues te Mm. hablaba de ecografía, elastografía, Sí, mira, perdona, impediación. para los que no sepan lo que es, yo voy a contar lo que yo lo viví, es como, es un ecógrafo, ¿no? Entonces te lo pone en la parte donde se supone que hay grasa y hay de diferentes colores se ve el tipo de grasa. Hay grasa, además si te toca, se ve la grasa que es diferente, la del lipedema, la normal. De hecho, yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, también me miró en barriga y me dijo, mira, en barriga también empieza a tener un poquito porque tienes aquí una zona que esta grasa o es menos elástica, me parece que me dijo, Eso ¿vale? es, por eso se llama elastografía, Claro, porque la grasa lipedematosa pierde elasticidad al endurecerse. Entonces, la elastografía nos permite decir, esta grasa es lipedematosa, esta grasa no es lipedematosa, y además, con una facilidad y una claridad. A ver, esto es como el huevo de Colón, ¿sabes? Que cuando sí. lo haces es hacerlo muchas veces. Para mí es una cosa ahora mismo muy sencilla y de verdad lo es. Y Claro. es una técnica que espero que se popularice porque el diagnóstico del lipedema con elastografía es Ujú. bastante sencillo una vez que aprendes. El problema que te digo es que la máquina es cara y aprender tampoco aprendes de día a mañana. Claro, hay que hacer un curso, bueno, muchos cursos. Sí. Y es exactamente, ¿es lo mismo que el ecodoppler o no? No No, tiene no. no, Es que me han preguntado. no, el ecodoppler básicamente, me alegro, como dicen, me alegro de la pregunta que me has hecho. Bueno, pues me alegro. Me alegro y porque te voy a explicar una cosa. Estoy harto de ver pacientes que vienen con un ecodoppler como si aquello fuera la torta. El ecodoppler lo que consigue es saber si la, la circulación en las venas la circulación en las venas va hacia el corazón. Bueno, pues te permite saber la velocidad de la circulación y que no se ha invertido el flujo circulatorio. Es decir, una vena se hace insuficiente cuando no dirige su sangre hacia el corazón. Eso lo que produce es estancamiento de la sangre en esa vena y posibilidad, al estancarse la sangre, de que aparezcan trombosis venosas que pueden ser potencialmente muy serias. Pero la mayoría de las veces, como lo que se afecta es la safena, en el lipedema lo que se afecta es, lo dije en el webinar, una cosa que se llama el compartimento safeno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El ecografista te ve las permeable. Ay, que se nos ha parado. Ahora. ¿Qué significa permeable? Que no está obstruida y que su flujo sanguíneo es hacia el corazón. Pero Ujú, lo que no sabe el ecografista que te lo hace, el angiólogo, porque no suele ser el ecografista, sino el angiólogo, es la velocidad que tenías de flujo antes de empezar el lipedema. Puede medir la que hay ahora y decir, no está mal. Claro. Tú imagínate que el compartimento safeno, que el lipedema, es una manguera que sube desde el tobillo por la cara interna de la pierna hacia la ingle y luego hacia el corazón. Y en esa manguera, en su parte superior, tú la comprimes, no la cierras, solo la comprimes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la sangre por debajo va a seguir fluyendo, no la has cerrado, pero al haber aquí este atasco, ¿vale? La presión por debajo de esa zona va a aumentar. Si tú en esta manguera aprietas aquí, ¿dónde va a aumentar más la presión? En la parte de abajo. ¿Dónde se les hincha a casi todas las pacientes con lipedema la pierna? Sobre el tobillo. Pero eso no implica que necesariamente el atasco esté ahí. El atasco puede estar aquí arriba y abajo también. Pero ujú, puede estar aquí arriba y lo veo muchísimas veces. Y lo que tienes que hacer es resolver este atasco para descongestionar abajo. Entonces, claro. el Doppler no lo suelen hacer tan fino. Simplemente se limitan a ver que la safena, que es esa manguera, la sangre pasa y pasa en esta dirección y que tiene un flujo más o menos, pero no llegan a diagnosticar, pueden, pero Mm, no llegan a diagnosticar tan fino para decir, hombre, parece que aquí la velocidad y el flujo han disminuido. Primero porque no tienen un ecodoppler previo que consultar
y decir, oye, pues tú tenías más velocidad hace 10 años y el flujo era mejor. No, el ecodoppler simplemente lo que te dice, insisto, básicamente es que las venas son competentes, que no hay un reflujo, que que la sangre no va en sentido contrario. Y entonces, además, el ecodoppler se usa mucho más para valorar las venas que van por dentro de los músculos. Ten en cuenta que la safena lleva como el 10% de la circulación venosa de retorno de las piernas. Lo que es importante realmente para el angiólogo, y es lógico, son las venas internas que llevan el 90%. De hecho, tú puedes hacer una safenectomía y aquello sigue funcionando, porque el Claro. 90% lo va por Mm. dentro. Pero es que en el lipedema lo que se afecta es la safena. Y a la safena no se le presta demasiada atención en ese campo y el ecodoppler pues es permeable tal y cual y no hay más. Habría que hacer un estudio muy enfocado en el de ecodoppler para valorar el lipedema y yo no conozco que se haya hecho. Se ha hecho cosas, se han hecho cosas, pero no pensando esto que te estoy contando del atasco es parte de la nueva teoría que yo ahora expongo. Mm. Entonces, claro, como la gente no ha valorado, los ecografistas y los angiólogos, esta teoría, pues al no haberlo valorado, no han desarrollado ningún estudio que tendiera a confirmar esto que digo. Espero que ahora que yo lo exponga, pues algunos lo valoren más y se den cuenta de que hay algo de eso. Entonces, el ecodoppler y la linfogamografía, básicamente lo que dicen todos los estudios es que te van a ayudar a descartar, porque hasta ahora el lipedema se diagnosticaba descartando otras patologías, Claro. descartando un linfedema y descartando un flevedema o un problema, o sea, un problema vascular, pero distinto. Es decir, Ujú. era, bueno, si usted no tiene ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, pues nos queda el lipedema. Claro. Nosotros no lo hacemos así, nosotros directamente diagnosticamos el linfedema. Pero bueno, en la literatura mundial, como el lipedema se diagnostica por clínica y la Mm. clínica es por descarte, usted está gorda y no tiene esto y no tiene lo otro, pues así se hacía. Si desarrollas nuevos síntomas clínicos y nuevos diagnósticos, llegará un momento en que el lipedema se diagnostique per se, en lugar de diagnosticar Por descarte. por exclusión. Correcto. Ujú. Vale. Entonces, aparte un poco esas pruebas son las que tú haces en tu clínica así un poco más especiales, Hago más pruebas. haces más pruebas, por eso que Claro. cuentes las pruebas que puede hacer cualquier médico sin ninguna patología ni nada para Bueno, poder Yo, diagnosticar. yo te iba a hablar, ahora que hago más pruebas, en relación Cuéntame. a la hiperpermeabilidad intestinal. Me parece súper interesante. Cuéntanos, además, ¿Vale? cuéntanos un poquito, ya que le vas a contar, un poco la hipótesis que tienes de el porqué del lipedema, de dónde viene. Bien, No muy pues. largo, por favor, pero sí, Sí, pero porque cuéntanoslo. no sé cuánto tiempo tenemos todavía. Llevamos media hora y nos queda media hora más, así que Ah, tenemos bueno, solo media hora. vale. Bien, la nueva hipótesis Ujú. que vamos a contar, no a demostrar, porque una hipótesis es algo que planteas, que tú piensas, eso sí, lo basas en trabajos científicos que pueden darte la razón, pero una hipótesis hay que demostrarla a posteriori. Pero sobre todo una hipótesis puede valer para que otros médicos la valoren, la lean e investiguen sobre ella. Y es un campo muy interesante. Y, a ver, yo soy el papá de la hipótesis, ¿yo qué voy a decir del niño? No, Claro, claro. está muy bien. Pero está muy bien planteada. El trabajo es sobre cosas muy lógicas, sobre cosas además que incluso no siendo médico las se entienden, está avalada por muchísimos estudios científicos. Cada paso que digo, esto por esto y esto por esto, hay muchos estudios científicos que dicen, ah, pues sí, esto puede ser, esto puede ser. No es una cosa que, vamos, si me lo invento, pero no me lo invento, no me lo invento. Por ejemplo, el efecto, el efecto en el compartimento safeno drenante de la fascia safena. Nada Ujú. más ni nada menos que en el año 85, el primer médico que habla del compartimento safeno y al que se le atribuye el conocimiento, lo tengo subrayado, porque es un trabajo del año 85 que ha llovido, en las últimas conclusiones. Viene a decir, tal vez el compartimento safeno tenga que ver con el drenaje, al igual que ocurre en las venas del interior de los muslos. Es decir, hace nada menos que 35 años, el que habla del compartimento safeno cuenta que puede ser esto.
pero nadie le hizo caso. Venía al final del trabajo, en las dos últimas líneas. Yo sí, lo tengo y algún día Claro, te lo pasaré, pero lo tengo subrayado en rojo, muy bonito, porque me hace gracia que hace 35 años quien describe el compartimiento esofeno y al que le atribuyen todo, ya dijo en su momento que esto era posible, pero luego no se ha claro. hablado, y menos aún en relación con el lipedema. De hecho, Entonces, yo he leído algunos artículos que comentaste de la de Karen Hertz, incluso de Isabel Forné Cordero, que comentaste en el webinar con la sí, hipótesis, y yo que tampoco es que, yo que soy una paciente del lipedema, ¿no? Y me parece bastante lógico que apoyándote en esos estudios, o sea, que llegues a esa conclusión en tu hipótesis, porque es bastante, o sea, tiene bastante, para mí, que no soy, te digo una sí. entendida, me parece, pues eso, bastante lógico, ¿no? Lo No, que propones. pues en el webinar conté la mitad de la mitad de la mitad. O sea, la cantidad de artículos en el artículo científico, al Y aún cual, por así fueron cierto, 2 horas, ¿eh? y aún así, no sé si me pasé, no sé si me pasé un poco, Muy interesante todo. pero es que empiezo a hablar y no paro, hija. No puedo evitarlo, llevo muchos años en esto, investigando mucho, me Y gusta tienes mucho que mucho, contar. tengo mucho que contar y tú bien sabes, y mucho que solucionar. Y bueno, me pongo a contarlo y me enrollo, pero bueno. Claro, normal. Oye, el que quiera, no que lo apague. Pero quien tiene el lipedema le interesa ver ese webinar. Sí, sí, sí. Y Muy sobre todo, interesante. el trabajo que vamos a publicar ahora dentro de pocas semanas va a ser bajo licencia Creative Commons. Creative Commons significa que no tienes que pagar por verlo, pagaremos nosotros. Y Mm, entonces tiene acceso no solamente los médicos, sino cualquiera que esté interesado. Hombre, va a ser muy científico, ¿sabes? sí, Pero bueno, se puede leer. Voy a intentar que, vamos, voy a intentar, he intentado que tenga unos cuantos dibujos bastante demostrativos, que ayuden. Incluso a alguien que no sea médico le interesará. Y lo colgaremos en la página web, ahora cuando la perfecto. cambiemos. Esa página web que no he podido cambiar hasta ahora, que la cambiaremos. Vale. Y lo pondremos. Y no solo eso, se va a publicar en inglés. Ahora está en la última revisión, precisamente en la traducción inglesa, Sí. pero pondré también el español original para que quien Para no que no tenga tengamos que inglés, aprender inglés. efectivamente, pues lo pueda leer tranquilamente. Pero en la web no solamente voy a poner el link a eso, sino que lo voy a contar mucho más de una forma mucho más sencilla para que alguien que no sea un científico lo pueda entender y Para ser pueda más saberlo. divulgativo. Eso en un par de meses o así tendremos la página web también cambiada y ya podré entonces en ese momento, ya te digo, contarlo. Recuerdo que Mm, no hace mucho me llamaron, me hablaron de, ¿cómo se llama? Fat Disorder Research, una sí, asociación americana que hacía sí. un congreso que suspendieron, me parece que era en Chicago. No era en Chicago, era muy cerca de Chicago, pero no en Chicago, exactamente. Bien, donde los Grandes Lagos, al norte de América. Y Sí. me dijeron, me hablaron, no recuerdo por qué, y les dije, mira, voy a publicar ahora un trabajo científico sobre el tema este. Y así, se pusieron en contacto conmigo porque la página web en inglés tiene una errata. No le he hecho ya la traducción y quien la ha hecho no es médico y tiene un par de ratas pequeñas, pero se pusieron en contacto conmigo para decirme aquello. Yo le respondí en inglés, le dije, pues mira, tienes razón. No la he traducido yo, son dos pequeñas erratas, pero es cierto. Pero les dije, digo, pero mira, yo no puedo modificar la página web en estos momentos, que es lo que te decía. Porque lo que Mm, ahora sabemos de cuando hicimos la página web es mucho más extenso. Y por ética médica yo no puedo renovarle, callarme cosas. Prefiero dejarla como claro. está. Cuando Mm, haya publicado, la cambiaré y contaré todo lo que sabemos ahora mismo, que es mucho más de lo que hay en la página web. Y entonces claro. me dijeron que si había publicado para entonces, porque hasta que no publique no iba a contarlo, pues que si quería ir a su congreso. Era Ujú. demasiado complicado, les dije que se lo agradecía y al final se ha suspendido. Bueno, al Pues final, sí. Con el coronavirus estamos todos un poco, sí, sí, un vamos, poco así. de hecho hay un curso sobre el lipedema en Barcelona que va a ser en la Tecnon, que era, me Ujú. parece que para mayo y nos han cambiado a octubre. Y ahí contaré precisamente, ya estará publicado el trabajo y ahí contaré toda esta historia y todo esto nuevo y espero que se interesen los cirujanos, ¿no? Muchos cirujanos, porque el, eh, la teoría nueva explica el por qué la liposucción, que no sea wall, o tumescente también, pero sobre todo la Ujú. wall, puede ser peligrosa. Sí, Es decir,
la liposucción convencional en las zonas internas. En la cadera no. O sea, en la cadera he visto tropecientas liposucciones que se han hecho sin tener en cuenta el lipedema. Como en la cadera no hay un linfático, ni un nervio, ni nada, la liposucción convencional estará mejor o peor hecha, depende del médico y la técnica, pero no ha producido daños. Pero en la cara interna, sobre todo a nivel de la rodilla y a nivel del tobillo, donde el compartimento safeno aflora a superficie, ahí, como no se haga una liposucción muy cuidadosa y con una técnica específica, tienes posibilidad de dañar el compartimento safeno y producir un lipolinfedema por daño linfático. Está descrito, ¿eh? Esto está Sí, 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 descrito. sí. Es uno Vamos de los que, riesgos, de todas formas, de cualquier por eso, liposucción. a ver, hay cirujanos que lo hacen sin liposucción igual y yo lo respeto mucho, pero yo desde luego no recomendaría una liposucción no igual en un lipedema, especialmente, insisto, a nivel de cara interna de rodillas y cara interna de tobillos, porque hay, y esto lo voy a contar en el trabajo este que vamos a publicar, y voy a explicar en uno de los adendos, explico el por qué es recomendable una liposucción que no dañe el conducto safeno. Que esa liposucción se haga con tumescente, con mucho cuidado y con sondas pequeñas, bueno, pues a lo mejor funciona, no digo que no, pero ojo, ojo, yo desde Hay que tener luego, cuidado porque eso se puede lesionar. hoy y ahora, no voy a hablar de cirujanos, son todos muy buenos, bueno, os habrá como en todos, unos mejores y otros peores, pero desde luego la que menos riesgos tiene es la liposucción. Lo que insisto no quiere decir que haya cirujanos que están haciendo tumescente y que lo hagan bien. Bueno, pues a lo mejor muy posiblemente tengan un cuidado extremo, metan mucho líquido, tal, pues puede ser. Pero yo, en términos generales, yo tengo que recomendar la liposucción. Claro. Una cosa que comentabas de la hipótesis, ¿vale? Que es lo que nos interesa sobre todo para que lo sepan también el resto de médicos, ¿no? Es lo de la hipermeabilidad Eso, intestinal. ¿Qué estábamos verdad hablando de que eso es y qué relación tiene con el lipedema? y me he ido por los cerros de No Úbeda. te preocupes. Mira, hay un trabajo muy importante que ha publicado Karen Hertz hace muy poco, en las cuales hace una biopsia de la grasa de lipedematosas y no lipedematosas obesas. Hay 4 grupos: obesas y no obesas, lipedematosas no obesas, lipedematosas no obesas. Y compara las biopsias de los 4 grupos entre sí. Y ve que la no obesa lipedematosa ya tiene, fíjate, delgada lipedematosa, que las hay, joder, yo estoy harto de tratarlas, ya tiene el adipocito agrandado y el macrófago que está inflamando el adipocito. Pero sin embargo, curiosamente, la no obesa lipedematosa tiene también el adipocito agrandado, pero no tiene las estructuras de corona que lo inflaman. Y eso es lo curioso. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay algo que desencadena la inflamación de los macrófagos. Y los macrófagos son células que nos defienden contra la inflamación. De modo que hay una situación inflamatoria que va a desencadenar todo esto. ¿Cuál es esa situación inflamatoria desde nuestro punto de vista? La hiperpermeabilidad intestinal. La hiperpermeabilidad intestinal es lo siguiente. Imaginaos, el tubo digestivo está hecho para absorber, descomponer primero y absorber la comida. Por ejemplo, una proteína. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Esto es como una casa que estuviera hecha por ladrillos. Y entonces nosotros lo que hacemos con una proteína de pollo o de vaca es descomponer esas proteínas en aminoácidos, ¿vale? Es como si tú coges una casa, la desmontas en ladrillos, coges los ladrillos y te haces tu propia casa, como un Lego, ¿vale? O sea, coges el Lego del otro niño, te lo desmontas y tú te haces la casa a tu gusto. Bueno, pues de alguna forma los aminoácidos serían esas piececitas del Lego. El cuerpo, los aminoácidos, no los reconoce como algo extraño y no reacciona. Pero resulta que un virus o una bacteria son una estructura proteica. Por lo tanto, si el cuerpo en algún momento, en vez de absorber aminoácidos, absorbe un trocito de casa sin desmontar, el cuerpo no sabe si aquello es un virus o es un trozo de pollo mal digerido, ¿vale? Y lo va a atacar y va a producir anticuerpos. Luego, por otro lado, una bacteria que se ha roto, sus paredes, que están medio rotas,
pueden desencadenar un estímulo antigénico terrorífico, se llaman los lipopolisacáridos bacterianos, que son restos de pared de bacterias gram negativas. Y entonces, esa absorción de esos aminoácidos se hace en el tubo digestivo. Son como agujeritos pequeños o simplemente que la célula que está en la pared del tubo digestivo lo absorbe porque es pequeñito, lo traspasa en el intestino y que los agujeritos del colador son finos y solo dejan pasar las sustancias totalmente digeridas. Pero ahora resulta que viene un problema y esos agujeritos del colador se hacen muy gruesos, ¿vale? Y por ahí, en lugar de pasar ese trozo de pollo digerido, pasa un trozo de pollo sin digerir, que es una estructura proteica. O sea, recordar las piezas del Lego, bueno, pues un muro entero de Lego es una estructura. Y el cuerpo, cualquier estructura proteica, no sabe si es un trozo de pollo o es un virus. Y lo ataca. Y va a producir anticuerpos. ¿Vale? Pero además no solo va a producir anticuerpos, sino va a producir sustancias inflamatorias. Fijaros que vamos por dos caminos, anticuerpos y sustancias inflamatorias. ¿Qué puede ocurrir con los anticuerpos? Lo primero, pues nosotros compartimos ADN con una vaca y con un pollo, un mogollón. Y si producimos anticuerpos contra una proteína de pollo vaca, resulta que en el cuerpo podemos tener estructuras proteicas similares, porque compartimos ADN con una vaca un mogollón, creo que un 85-90%. ¿Qué va a producir esos anticuerpos que hemos creado contra ese trozo de vaca sin digerir que pasó por ese agujero demasiado grande? Hemos creado anticuerpos. Ahí nos vienen las enfermedades autoinmunes que se asocian al lipedema. Tiroiditis de Hashimoto. Pero Sí, sí. también una cosa que llamamos disfunción ovárica inflamatoria, que tampoco está en los libros, pero ¿cuántas de las que están aquí oyendo se atreven a decirme con lipedema que no tienen menstruaciones distintas de 28 días, o muy abundantes, o muy dolorosas, o los tres? Y ya los casos extremos de disfunción ovárica inflamatoria es el ovario poliquístico y la endometriosis. Todas forman parte del espectro de inflamación ovárica producida por la inflamación. Esas son dos enfermedades que aparecen muy frecuentemente ligadas al lipedema. ¿Por qué? Porque el origen inicial es la hiperpermeabilidad intestinal. Pero hemos hablado de los anticuerpos, enfermedades autoinmunes, pero ahora vamos a hablar de las sustancias inflamatorias. Esos lipopolisacáridos bacterianos que pasan al tubo digestivo por ese agujero demasiado grande, se distribuyen por el cuerpo. Y llegan, entre otras zonas, llegan a las células grasas. Es largo de explicar, y esos Ujú. macrófagos que tienen una sensibilidad especial desencadenan la inflamación, origen del lipedema. Si a eso le añadimos el círculo vicioso que es el compartimento safeno, tenemos la tormenta perfecta. Pero Ujú. esto, daros cuenta de una cosa, significa que todas las células grasas del cuerpo están afectadas en el lipedema, solo que por la existencia de compartimento safeno y braquial en el brazo, en esta zona, y las que tienen lipedema en el brazo que me digan es aquí donde sale, y como es en superficie que crece la grasa y lo descuelga, ¿vale? Y luego adelgaza si se queda descolgado, ponemos hilos para eso. La Sí, sí. cuestión es que por la existencia de los compartimentos safenos y braquiales, el primer sitio donde se desarrolla el lipedema es en piernas y luego en brazos. Mm. Pero ¿cuánta gente que se ha operado de piernas y no se ha tratado del origen del lipedema, que es la hiperpermeabilidad intestinal? Está contando por internet que me operé en brazos y me operé en piernas y me salió en brazos. Mm. O en barriga, o en pecho. Esa es la tercera. Como primero va a piernas, luego va a brazos. No, pero es que me opera los brazos. Vale, pues tú lo has dicho, en la barriga, en la espalda o en el pecho. Es decir, ¿por qué? Porque la cirugía es muy bonita y muy efectiva, y yo no hablaré nunca mal de la cirugía, pero no trata el problema de fondo que es la hiperpermeabilidad intestinal. Claro. La Y causa ahora, no la trata. efectivamente, con lo cual la enfermedad persiste. Pero además, a todas las que me estáis oyendo, es muy típico de la hiperpermeabilidad intestinal. Nosotros hacemos un test y todo esto salía por el test que hacemos. Pero Exacto. hay Para que puedan hacerlo un poco el dos o test tres todo el mundo. puntos importantes en la hiperpermeabilidad intestinal. Hay mucha gente, ¿tú tienes cuánta gente nos está oyendo? 125 personas. Vale, pues de esas 125 personas, por lo menos 60 tienen problemas para dormir. Estas cansadas habitualmente, se despiertan cansadas. Tienen un abdomen, la parte baja del abdomen hinchada,
distendida y muy variable de un día a otro. Un día se levantan con la tripa plana, otro día con la tripa hinchada. Tienen problemas digestivos, especialmente estreñimiento, pero pueden ser heces blandas o alternando los unos con los otros. Como te decía, no duermen bien, se despiertan por nada, se levantan cansadas, tienen variable el abdomen y esos son los principales síntomas. Bueno, y el cansancio generalizado. Y la sensación de distermia. Son pacientes. Piensa que la hiperpermeabilidad intestinal se va desarrollando poco a poco a lo largo del tiempo. Es decir, con 20 años, pues estos síntomas, pues yo no tengo, los ha jorobado, tienes 20 años, espérate a tener 40 o 50. Pero la que ya lo tiene desarrollado y a veces aparece ya a los 30 y 25, nota todos estos síntomas que te digo. Y otro más, que es la sensación de distermia, es decir, cambios de temperatura, sobre todo frío, sensación de frío cuando nadie la tiene, incluso en ocasiones auténtica sensación de que estoy mala, no me encuentro bien, parece que voy a coger una gripe, pero luego de tomar la temperatura no tienes fiebre. Eso es distermia. Dolores articulares y musculares erráticos, y entonces parece que vas a coger una gripe, pero al día siguiente no viene la gripe. Y esto se le repite 2 o 3 veces por mes, junto con el cambio en el abdomen, junto con la distensión abdominal, el estreñimiento, el cansancio. Todos esos son síntomas de hiperpermeabilidad intestinal y esos no te los va a quitar el cirujano. Claro. Nosotros lo que hacemos no solamente es tratar el lipedema, sino tratar la hiperpermeabilidad y eso nos permite estabilizar la pérdida de peso a largo plazo. Entonces, está muy bien quien quiera operarse que se opere, pero hay que tener en cuenta que hay que tratarse la La hipermeabilidad intestinal, hiperpermeabilidad. que porque si no, Y pues la eso, al final volverá el hiperpermeabilidad lipedema. intestinal, ¿por qué está causada? Pues generalmente hay varias cosas. Una de ellas y muy frecuente son las intolerancias a alimentos. Y la sensibilidad al trigo no celíaca, y fíjate que estoy diciendo al trigo, no al gluten, cuidado, esto ha cambiado. Sí. Hace un año te habría dicho sensibilidad al gluten no celíaca. No, señor. Sensibilidad al trigo no celíaca. Y donde digo trigo, cebada y centeno, pero también avena y maíz. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que Los esos famosos alimentos, ATIs. los atis y los fructanos, y ojo, porque incluso en los mismos celíacos les das gluten sin atis y les dañan menos. Los atis son fundamentales. Y la cebada, que también hablamos, y del trigo sarraceno y de otras que resulta que tienen menos gluten o no tienen atis y te dañan. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Hemos dicho que las intolerancias pueden desencadenar hiperpermeabilidad intestinal, pero también el síndrome de intestino irritable. Olvidaros lo del colon irritable, pasó a la historia, es intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, con todo el cambio de la microbiota a nivel colónico, y hemos metido la palabra mágica, microbiota, a nivel colónico, incluso la disbiosis, que mucha gente le llama SIBO. No, son casi la misma cosa. Pero dijéramos que el SIBO es todavía más explosivo, mucho mayor, y el SIBO en ocasiones requiere hasta de cirugía y desde luego de tratamiento antibiótico. Normalmente la paciente con lipedema tiene una disbiosis, no es un SIBO. El SIBO es, te repito, se confunde porque en el fondo, hombre, es como comparar, pues no sé qué decirte, un catarro con una bronconeumonía. Los dos han empezado de la misma manera, solo que el uno se ha hecho mucho más grave. Un SIBO es mucho más grave. Y entonces se confunde terminológicamente. Mira, los que estudiamos mucho la microbiota no solemos hablar de SIBO. Y se confunden los términos, son parecidos, pero dijéramos que el SIBO es todavía mucho más. No, la mayoría de pacientes con lo que vienen es con una disbiosis, con un cambio inflamatorio en la microbiota intestinal. Y eso puede estar producido bien por inflamación, por irritación y por una serie de factores, y eso desencadena la hiperpermeabilidad, que a su vez desencadena el lipedema. Y una Pero pregunta, ojo, si tratamos lo dime. que es la hipermeabilidad intestinal, si tenemos disbiosis o SIBO o lo que sea, ¿también se cura? O, bueno, se cura, se trata o no? ¿O sería un tratamiento aparte? A ver, sí, nosotros la tratamos y la paramos. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Intentar regenerar la microbiota intestinal, cosa muy difícil. La microbiota es muy resiliente. O sea, cambiar una microbiota es complicado. Nosotros lo conseguimos, pero nos cuesta, ¿eh? O sea, intentar eso con probióticos, pero con dieta cetogénica antiinflamatoria. No todas las dietas cetogénicas son antiinflamatorias, no nos confundamos. Y aquí hay que hacer dieta cetogénica antiinflamatoria y más cosas, pero la cuestión es que intentar cambiar la microbiota es muy difícil, pero hay que conseguirlo y se puede conseguir y a la larga se cambia la microbiota y se vuelve una microbiota no inflamatoria. Por
lo tanto, hay que tratarlo. Pero se me ha ido la idea porque yo te iba a te contar Nos va algo quedando más. poco tiempo, nos quedan 10 minutos, entonces vamos Bueno, a pues cortar un nada. poquito. A ver, No te venga, preocupes. yo te Mira, sigo, cuéntame. mira, entonces, para tratar la hipermeabilidad, que la hipótesis que tienes tú es que es una de las causas del lipedema, Ah, sí, tiene que ser Sí, perdona. déjame un segundito, una interrupción nada más. Vamos a ver. El tratamiento de la hiperpermeabilidad va a conseguir, si lo consigues, parar la hiperpermeabilidad y puede que incluso pare el desarrollo del lipedema, pero no lo retrotrae. Es Vale, decir, ni las dietas cetogénicas ni mejorar la solo lo inflamación. frena. En nuestra experiencia, pacientes que han perdido con una dieta cetogénica, que además la dieta cetogénica produce un cambio en la microbiota. Hay una ketomicrobiota que está demostrada en un par de trabajos publicados. Bueno, pues no van a conseguir, y siento decirlo, con la dieta cetogénica puedes mejorar mucho, puedes perder peso, pero no en donde están las células grasas inflamadas. Sigue siendo más de lo mismo, es decir, pierdes cuando no perdías, pero no pierdes de piernas. Vale, y ahora te sigo, ya. Entonces, por eso, para dar la hipermeabilidad, entonces sería con dieta antiinflamatoria, en este caso keto, y con prebióticos y probióticos. Probióticos y prebióticos, Vale, sin duda. eso ya, quien quiera investigar o ir a donde esté Marro, lo cuente todo, pues perfecto. Vale, entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos hipermeabilidad intestinal, aparte de con estos síntomas, con alguna técnica que haces tú, que es donde tocas, lo que A pasa es ver, que sin a ver, enseñarlo es complicado. la única técnica científicamente aceptada es una cosa que se llama la prueba de la lactulosa manitol. Es decir, tomas por vía oral una lactulosa y manitol, y entonces, dependiendo de ese tamaño de los agujeros, se absorbe y entonces la recoges en orina. Sin embargo, si no hay agujeritos, no se absorbe y no la recoges en orina. Esto es muy simplificado, ¿eh? Pero Sí, más sí, o menos esa es la prueba. ¿Cuál es el problema? Es una prueba complicada, costosa, claro, que no todo el mundo tiene liada. acceso. ¿Qué hacemos Ujú. nosotros? Pues mira, simplemente con la palpación. Si sabes palpar una tripa, diagnosticas una hiperpermeabilidad. Con el test que hacemos de la hiperpermeabilidad, estas preguntas que me has oído decir y muchas otras más, las hacemos en un test de la hiperpermeabilidad que tiene, me parece que son 50 preguntas, y con Sí. eso diagnosticamos de una forma muy fiable la hiperpermeabilidad intestinal. Y esto lo que nos ha demostrado con el paso de los tiempos y el tratamiento de miles de lipedemas es que siempre hay una hiperpermeabilidad. Puede haber en gente joven y poco afectada disbiosis, pero Ujú. hiperpermeabilidad siempre la hay. Siempre, siempre. Perfecto. Entonces, lo diagnosticamos con un test que tenemos. Y es bastante Vale. fiable, ¿eh? Vale, entonces también vamos terminando, perdona que te corte. Para saber cualquier persona visualmente que tiene lipedema, hay varios, aparte del test del intestino permeable, hay varios signos muy característicos Pero me hablas del lipedema ahora. del lipedema, sí hablo del lipedema, porque Vale, pues entonces, te voy a mira, tengo aquí explicar, unas fotos, mira, te esta voy a foto, si explicar la una cosa. ves, Sí, eso. Bueno, ¿vale? ese es el mayor punto. Ese le llamé signo de Simarro. El Bueno, signo simarro, sí. es característico que el dolor, pero fíjate una cosa, no hay que apretar, ahí lo está haciendo una ayudante mía y no lo hace bien del todo. El pellizco tiene que ser así, como clavando la uña, y compararlo con pellizco en zonas cercanas y comprobar que en las zonas cercanas, por ejemplo, delante de la tibia, debajo de la rodilla o en la cara externa de la pantorrilla, no duele lo que hay. Si tú aprietas esa zona. Ay, que se corta. Ay, que se ha cortado. Ahora, Sí, es que se ha puesto en modo de sí, bajo consumo. ¿Ahora? Ya me sí, ves? ya veo, sí. Sí, es que se va la batería, pero bueno, tengo el 20%. Bueno, te decía, ese es uno de los primeros signos. Pero hay otro que enseñé el otro día y que es importante, que es este. Mira, El de la aguja, sí, el lo signo recuerdo. del falso pinchazo. Tienes que coger una aguja que no bajarla así, ni tampoco así. La aguja tiene que bajar así, no así, sino así, de tal forma que toca la piel y aprieta y deprime, pero no pincha. Si pincha, lo estás haciendo mal. Y debes de probarlo en el antebrazo. Entonces tú haces así, fijaros que estoy bajando así, no así, así me voy a pinchar. Y si bajo de plano, no voy a hacer nada. Bajo así. Bueno, pues si tú lo pruebas, notarás que si haces así, tocas y deprimes la piel, no pinchas, ¿vale? Esto es un falso pinchazo. Bueno, pues el falso pinchazo en la zona interna de la rodilla
donde ves este trabajo donde está la O de Simarro, esta foto. Sí, Bueno, la O de la Simarro. última, sí, la En, parte es- interna de la en rodilla. esa zona y en la cara interna sobre el tobillo, la sensación con el falso pinchazo es que estás pinchando. Claro, por ejemplo, Pero en esta foto que se ve claramente que la cara interna de la rodilla tiene esta almohadilla, justo en sí, esa zona es donde, no es debajo de la ¿no? almohadilla, Es justo es debajo de la debajo. almohadilla, Debajo debajo. justo de la almohadilla y en la cara interna. Esa Vale, almohadilla pertenece, dijéramos, a la mitad superior al muslo, aunque está caído. perfecto. No, 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 Ujú. es en la Es en la pantorrilla, pantorrilla, en la en la cara pantorrilla. interna. ¿Ves? Ujú. ¿Ves? Ahí se ve Sí, perfectamente ahí eso se en ve la perfectamente. pantorrilla. Bueno, pues esa es pero el falso pinchazo, perdóname, me he confundido. El falso pinchazo es donde tú decías, pon la otra foto. Puedes. El falso pinchazo sería justamente donde cae ahí, más o menos, ¿eh? Mm. Donde tú lo has dicho, donde cae un poquitín, un poco más arriba, como unos 15 centímetros más arriba, y siempre en la cara interna. Te pegas la sorpresa de que en esa zona haces el falso pinchazo alrededor, Sí, notas que no pincha, y en esa zona estás mirando, te tocas con la técnica que acabo de decir, y notas y te parece que te estás pinchando. Y lo mismo ocurre sobre el tobillo en la cara interna, exactamente ujú. igual. Pero hay una tercera zona fundamental para el falso pinchazo, que es el compartimento braquial. El compartimento braquial nace en la cara posterior de la axila, en la posterior, no en el centro, y además fijaros que a mí, que no tengo lipedema, es la zona que me cuelga, fijaros, nace en la cara posterior de la axila y se va viniendo poco a poco hacia el codo. La punta a punta final, lo que cuelga, es muy estrechito el compartimento safeno. Bueno, pues si en esa zona vosotros primero probáis aquí, ¿vale? Falso pinchazo, no pincha. Os tocáis aquí, en la zona esta, y pegáis un bote porque os duele como un pinchazo, aunque no os estéis pinchazo. Y eso demuestra, sobre todo en las fases iniciales del lipedema, donde aparentemente no está afectado el brazo, pues sí lo está. Y eso es lo que estoy viendo en gente muy joven que empieza con el lipedema, que los brazos los tiene delgadito y dice, no, yo no tengo lipedema en los brazos. Una porra. Le hago la prueba del falso pinchazo y alucinan en colores, porque Sí. el brazo está afectado desde el principio. Lo que pasa es que tarda mucho en desarrollarse. Pero la prueba del falso pinchazo en lipedema en brazos superiores, y eso me permite perfectamente demostrar que aquello es un lipedema. Porque Exacto. 20 años, Todo esto, perdona, añadido, que tengo que ir acortando. Añadido, siga. ayer estuve hablando de todos los signos y síntomas del lipedema, ¿vale? Aparte de estas pruebas que nos ha contado hoy el doctor Simarro, todo esto añadido a la lista de signos y síntomas que tenemos puede indicarnos que tenemos un lipedema. O sea, que cualquier médico que conozca estos signos y síntomas y además las pruebas para hacer, pues lo que ha dicho, el falso pinchazo, la de presionar en la zona de la safena, pues es el signo de Simarro, ¿vale? Incluso, por ejemplo, el signo de la copa y demás puede indicar que lo que tenemos es que ayer puse fotos, ¿vale? De la copa, lo que Sí, puede sí. indicar que tenemos un lipedema. Y tenemos que cortar porque ya se Muy acaba. bien. Se quedan muchas preguntas que si no te importa te mandaré para que las puedas responder y otro día, si quieres, hacemos otro webinar de estos Cuando quieras. y nada, ¿vale? Muchísimas gracias por estar Gracias. aquí Y a ti gracias y por difundir esto porque estás haciendo una labor de verdad importante, ¿eh? esa es la idea, que se conozca mucho la enfermedad. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos. Muy Hasta bien. luego. Un beso.